Computadora. Ok, buenos días a todos. Vamos a empezar a estudiar la Sijá, la alocución de nuestros reves sobre la parashá Toldot, que es la parashá de esta semana, que Toldot traduce como generaciones. Estas son las generaciones, baile Toldot, y estas son las generaciones, o sea, los descendientes de Abraham. Eh, una Sijá muchas veces, o la mayoría de las veces, abarca o empieza por un versículo de la Torá, de la Parashá precisamente, y empieza a cuestionar, a preguntar, a analizar algunas cosas que aparentemente no se entienden a pesar de que son comentarios o son explicaciones. Y los Rebeín traen sobre esta pregunta, empiezan a traer cosas de un lado o del otro para tratar de fundamentar y llegar a una conclusión. O sea, la Sijá no es una clase digamos, no es complicada, tampoco es una clase simple, simplemente resumida, sino que yo creo que estimula al cuestionamiento, porque no está mal preguntar, no está mal cuestionar, no está mal tener preguntas acerca de cosas que la misma Torah dice, partiendo del hecho que se tenga una buena traducción, porque obviamente si se tienen malas traducciones o traducciones amañadas, etcétera, obviamente ya hay por ahí un problema. Pero partiendo del hecho que se tenga una buena traducción, de la Torá, incluso con comentarios, como hay algunas por ahí con comentarios de Rashi. Siempre incluso a veces hasta uno ve el comentario porque el comentario va a aclarar algo, sin embargo, el comentario viene a traer más preguntas, o sea, a veces no aclara, a veces deja más preguntas, más cuestionamiento. Y yo creo que lo he repetido en estos días, en algunas clases que di, también en Shabbat. Yo creo que precisamente nosotros tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de indagar y preguntar en temas de Torah y en temas de nuestro conocimiento y de nuestro esfuerzo por conocer a Dios. No es como en las religiones que se limita esa capacidad y prácticamente se cohíbe de preguntar y cuestionar. Acá todo lo contrario, yo creo que la Sijá nos estimula, perdón, a eso, a cuestionar, pero más allá de cuestionar, nos muestra un proceso de cómo empieza a, a plantearse estos interrogantes y a buscar una explicación, porque tenemos una tradición oral que Moshe mismo recibió y que Moshe mismo iba escribiendo, redactando la Torah, pero al mismo tiempo iba recibiendo explicaciones de Hashem. eh, eh, y obviamente que hay una tradición que viene a aclarar cosas y no hacemos como las religiones que solamente suponen desde la lógica, porque todo ser humano es inteligente y todo ser humano puede comprender, pero nosotros nos limitamos a buscar primero qué hay de la tradición, qué hay para poder aclarar esto antes de llegar a conjeturas o explicaciones personales que puede que no tengan ningún fundamento. El cuestionamiento es básico y es importante, pero también es importante esforzarse en buscar la respuesta. Mucha gente se pregunta, pero nunca las veces esforzándose en buscar respuestas. Yo creo que eso es una de las cosas que debe transmitirnos la SIJA. Y precisamente sobre esto, sobre esta parasha Toldot, que tenemos Likutei Sijot, volumen 15, la SIJA número 3, dice sobre el versículo que está dicho en la parasha: Isaac envejeció y su vista se debilitó. Eh, Rashi expone tres versiones acerca de la causa de este debilitamiento de su vista. Rashi analiza el Peshat, o sea, lo más literal de la Torah. Y uno también en el estudio tiene que saber en qué punto está, digamos, estudiando. Si está estudiando Rashi, pues entonces puede que de pronto en la Hasidut o en cosas más profundas o en los Midrashim hay explicaciones que, digamos, aparentemente tienen otra explicación diferente a lo que Rashi dice. Y la grandeza de la Torah es esa, todas son ciertas, aunque parezcan contradictorias. Esa es lo que dice el Tania, tanto de un lado como la otra son palabras de Hashem en lo alto. Entonces, todas son ciertas, todo va a depender de en qué nivel de estudio me estoy parando yo para estudiar. Digo, o sea, abre la puerta, Rafael. Eh, entonces, aquí Rashi, que analiza el Peshat, nos viene a traer tres explicaciones de este versículo. Isaac envejeció, pero no solamente envejeció, que su vista se debilitó. Y Rashi viene a traer explicaciones sobre
este asunto de que su vista se debilitó. ¿Y cuáles son esas explicaciones que trae Rashi? Dice, trae tres explicaciones. Una, por el humo de las esposas de Esab, que ofrecían incienso a sus ídolos. Esa es una razón que causó que se debilitara su vista. Eso, cerrar el micrófono, por favor. Y la otra razón que trae Rashi es cuando Isaac fue atado sobre el altar y su padre estuvo a punto de sacrificarlo. En ese momento los cielos se abrieron y los ángeles vieron la escena y lloraron por él. Sus lágrimas fluyeron cayendo sobre los ojos de Isaac. Por eso sus ojos se debilitaron. Cuando Abraham hizo la queda de Isaac, dice que los ángeles vieron la escena y se pusieron a llorar. Sus lágrimas cayeron y hicieron que los ojos de de Isaac, se debilitaran. Desde ahí empezó como que el debilitamiento de su vista, porque ya cuando estaba anciano, dice su vista se debilitó. Otra explicación que trae Rashi es que Isaac perdió la visión para que su hijo Jacob pueda tomar las bendiciones en lugar de su hermano. Pregunta que deberíamos hacernos. Que eso, hay una pregunta que va a abordar la CIJA, pero yo trato nuevamente de abordar un tema aquí, y el tema de que nosotros generalmente tenemos una explicación para cada cosa, pero a veces muy difícilmente tenemos varias explicaciones para lo mismo. O sea, ¿es una cosa o es la otra? ¿Qué fue lo que debilitó la vista de Isaac? Puede ser el humo de las esposas de Isaac por la idolatría, puede ser por cuando los ángeles lloraron y cayeron sus lágrimas de los ángeles. Todo esto es figurativo, ya hay mucha enseñanza acerca de eso. Y la otra, que porque Hashem mismo le debilitó la vista para que él pudiera darle la bendición a su hermano Jacob y no a Esab. Perdón, a Jacob, a su hijo Jacob y no a Esab. Entonces, puede ser que las tres son ciertas, pero hay una cosa que el rey pregunta. Las palabras literales del versículo indican el motivo de su ceguera. O sea, ya la misma Torá dijo por qué se quedó débil de la vista. Dijo, y envejeció y su vista se debilitó. O sea, ¿qué se debe eso? A la vejez. Ya. Siguiente, sienta para este lado para poder. Ah, no, no, esto no es Torah con Rashi, esto es la Sijá. Sí. Eh, Hay una en la aplicación. Entonces dice aquí, eh, entonces dice, pregunta eso, o sea, no se entiende. Si ya la Torah dijo por qué se debilitó su vista, que es porque se volvió anciano. Entonces, ¿por qué Rashi viene a traer tres explicaciones? O sea, ¿para qué? Si ya la Torah dijo que fue porque envejeció. Entonces, por eso dice aquí, las palabras literales del versículo indican el motivo de su ceguera, pues ya que comienza diciendo, Isaac envejeció y como consecuencia se entiende que su vista se debilitó. Así también está escrito sobre Jacob Avinu, que está dicho, los ojos de Jacob, pero los ojos de Israel, o sea, Jacob, estaban enceguecidos por la vejez. Y de hecho vemos que normalmente en la ancianidad la capacidad visual se debilita. Y entonces si el versículo mismo dice, ¿qué causó el debilitamiento de sus ojos? ¿Por qué Rashi necesita agregar más motivos? ¿Por qué Rashi necesita traer y recurrir a otros motivos para, eh, para ayudarnos a entender por qué se debilitó la vista? Si ya la Torah lo dijo, ¿para qué Rashi tiene que traer? Y es una buena pregunta, pero digo, la misma Sijá nos debe estimular a preguntar. Si una persona no cuestiona, todavía, digamos, no ha aprendido lo que es la verdadera Torah, que es cuestionamiento, es estudiar y es indagar, más no quedarse en el cuestionamiento, hay que profundizar, hay que resolver las inquietudes. Entonces dice aquí, el Rebbe trae otro punto interesante, dice, siempre que Rashi escribe dos o más interpretaciones, es porque cada una tiene una dificultad que no hay en otra. Otra cosa a tener en cuenta en el estudio de Rashi. Rashi puede haber dicho una sola explicación, pero Rashi trae tres explicaciones o tres posibilidades de por qué se quedó débil de vista Isaac. Y sobre esto hay que entender que si cuando esto pasa, cuando Rashi trae tres o más interpretaciones, dos o más interpretaciones de algo, es porque cada interpretación tiene su propia dificultad. O sea, como que no, la persona que lee y sabe no le va a satisfacer completamente una respuesta. O sea, va a tener va a hacer otras preguntas que de pronto la otra respuesta también responde y así con la tercera, etcétera.
Entonces dice Rashi siempre que Rashi escribe dos o más interpretaciones es porque cada una tiene una dificultad que no hay en la otra. Y también la secuencia de las interpretaciones es precisa. La dificultad de la segunda es mayor que la primera y la problemática crece en la tercera en comparación con la segunda. Con la segunda. Entonces, es menester comprender qué dificultad presenta eh, cada una de las tres interpretaciones citadas en este comentario de Rashi y en qué sentido la problemática de la segunda es mayor que la primera y la tercera más que la segunda. Como se mencionó en varias ocasiones, cuando Rashi escribe tres explicaciones, además de la dificultad específica de cada una de las interpretaciones que se resuelve con las otras dos, estas también, juntándolos de a dos, la problemática común de cada pareja de comentarios que se disipa con la tercera explicación para, que, para la que no existe dicha dificultad. Porque si dijéramos que solo dos interpretaciones se contestarían todas las preguntas, Rashi no cita una tercera explicación. O sea, si con las dos es suficiente, no citaría una tercera explicación. Por eso en este comentario de Rashi debemos encontrar la problemática común de cada una de las tres parejas de comentarios y entender cómo eso se responde con la tercera interpretación que según el caso queda sola. O sea, el Rebe queda aquí, plantea un interrogante, plantea una dificultad, dice, hay que entender esto, vamos a entender entonces las dificultades de cada interpretación que Rashi trajo. La razón por la que Rashi no desea estudiar el versículo como se podría entender de manera simple, o sea, Rashi a pesar de que se entiende, y puede ser que también en otra explicación, pero Rashi no lo quiere abordar simplemente diciendo, bueno, porque a veces Rashi algunos comentarios muy simples, como los diccionarios que dice, va a buscar un verbo, dice acción y efecto de tal cosa, o sea, como que no lo resuelve, sino prácticamente vuelve y dice lo mismo. Entonces, en algunas veces, no todo el tiempo, pero algunas veces Rashi trae una explicación, o sea, simplemente reafirma algo que la Torah ya dijo. Pero ¿por qué Rashi aquí no quiere tomar o no se enfoca a la vejez de Isaac? Entonces, eh, em, en un pasaje de sección de la sección anterior, o sea, la parasha anterior, está escrito que Dios bendijo a Isaac y allí Rashi comenta que Abraham temió bendecir a Isaac. Por eso Abraham dijo que venga el dueño de las bendiciones y lo bendiga. Vino el santo bendito sea y él mismo lo bendijo. Eso está escrito un comentario de Rashi en la parasha pasada. Surge el interrogante, ¿cómo es posible que después de que el Altísimo bendijo a Isaac Avinu, eh, le haya llegado una situación en la que su vista se debilitó, cosa que en el ser humano produce dolor y padecimientos a punto tal que, como dice Rashi a continuación, eh, en esta situación era como un muerto, entre comillas, como un muerto. O sea, definitivamente era un sufrimiento que tenía Isaac. Para nadie es fácil perder alguno de sus sentidos, Dios no lo quiere. Entonces, aquí Rashi, con respecto a esta ceguera de Isaac, dice, era como un muerto, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Si Isaac había sido bendecido por el mismo creador, entonces, ¿por qué llega esta situación? Es más que obvio que si Dios mismo, el dueño de las bendiciones, bendijo a Isaac, la ancianidad no debería haberlo perjudicado de esa forma, que durante todos los 57 años que le quedaban de vida, él sea como un muerto, una persona que no puede ver, especialmente en aquella época de 123, que, 100, que 123 años de edad no significaba una vejez tan acentuada, repetimos, igual más todavía en esa época que 123 años es como hablar hoy de pronto de 60, 70 años. O sea, era algo muy común que la gente llegara a esa edad. No significa una vejez tan acentuada. Y particularmente sería llamativo que a causa de su ceguera, un segundo, voy a poner este celular aquí, pues me está cansando la mano. Y particularmente sería llamativo que a causa de su ceguera, que la causa de su ceguera sea su edad, porque no vemos este fenómeno en ninguna de las personas que hasta ese momento fueron nombradas en la Torá, a pesar de que muchas de ellas llegaron a ser mucho más ancianas que 123 años. Por eso Rashi da otras razones por las que sus ojos se debilitaron. O sea, por eso es tan obvio para Rashi esto que estamos diciendo, que por eso él no se enfoca a explicar lo de la ancianidad.
Ya, entonces, él trata de traer otras explicaciones que de pronto complementan o nos ayudan a entender mejor eso. Si no hubiesen interferido en otros asuntos, su estado hubiese sido igual que el de Moshe Rabenu, que su visión no se debilitó. Sin embargo, en el caso de Isaac, sí hubo factores marginales que interfirieron en su vida y ellos fueron la causa del debilitamiento de sus ojos. O sea, como que dice, si viene a darnos una idea de que hubo otras situaciones externas a Isaac que puede que también influyeron en eso, como el caso de lo que dice Rashi, que las hijas las esposas de Esab, con su idolatría, con el humo que salía de lo que hacían la boda Sará, debilitó sus ojos. En vista de que al estudiar el versículo se señala que se debilitaron sus ojos, de inmediato surge la pregunta, ¿cómo es posible que Isaac, quien fue bendecido por Dios mismo, padezca de ceguera? La lógica indica que la respuesta a este interrogante está aludida en los versículos mismos. Y dado que el versículo que dice, se debilitaron sus ojos, viene a continuación del que se relata acerca de cómo las esposas de Esab causaban angustia a Isaac y a Ribcá porque servían a ídolos. Resulta lógico que la justa posición de los versículos insinúe la razón por la que su vista se debilitó. Y al ser que eso está insinuado en los versículos mismos, por eso Rashi ubicó como primer comentario y principal que su ceguera fue consecuencia del humo de las esposas de Esab. No obstante, en ese primer comentario hay dos dificultades. Es obvio que las esposas de Esab no vivían junto a Isaac, tenían una vivienda o viviendas para ellas solas y también es lógico que su servicio a los ídolos y el humo que hacían era algo que realizaban en sus hogares, en su dominio propio, no en la tienda de Isaac. Entonces ahí empieza una dificultad con esta primera explicación. O sea, si es el humo, pues uno entendería que estaba cerca donde se encendía este fuego, pero no era así. Cada quien lo encendía, no lo hacían en la tienda de Isaac, lo hacían en cada uno en su tienda. Y de ser así, no sería tan correcto decir que el humo de las esposas de Sab fue lo que lo debilitó, el humo de sus hogares, de las esposas de Sab, haya dañado a Isaac en su vivienda. Otra cosa, ¿por qué el humo solo dañó a Isaac y no a su esposa Rivka? ¿Acaso también no estaban ahí? Si el tema del humo, pues debió haber afectado también a los otros que estaban con Isaac. En razón de estas dos preguntas, sobre el primer comentario, Rashi vio la necesidad de recitar otras interpretaciones. O sea, como dijimos, por eso como hay una dificultad en este primer punto, en esta primera respuesta que trae Rashi, entonces por eso tiene que traer otras. Y él mismo Rebe nos ayuda analizando por qué es difícil decir simplemente, por el humo de la idolatría de las esposas de Sab. No, es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque por lógica no es algo que debería afectar solamente a Isaac, también otros que vivían con él, primero. Y segundo, él no estaba en la tienda con ellas, ni participaba, Dios no lo quiera, en ese tipo de cosas. Ajá, ni lo hacían público. Así es. Entonces, por eso Rashi vio la necesidad de traer otras explicaciones, otras interpretaciones. Ahora acá dice, la dificultad específica de cada una de las otras dos interpretaciones que señalan que quedó ciego. Porque cuando Isaac fue atado sobre el altar, las lágrimas de los ángeles fluyeron y cayeron sobre los ojos de Isaac. Y B, para que Jacob pudiera tomar las bendiciones, además de la dificultad que ambos comentarios tienen en común, o sea, no tener en la escritura ninguna apoyatura ni siquiera de índole insinuativa. Es decir, en la primera hay una insinuación con la vejez, ¿ya? Pero en estas otras no hay ningún apoyo en la Torah, el Peshat, en el literal. ¿De dónde saca esto Rashi? De los Midrashim, ya, de un Midrash. Entonces, además de ello, cada uno tiene su punto débil propio, ya, cada explicación, o sea, como que no es completa. Y esto pasa mucho en el estudio de la Torah. Pasa que una persona, porque esto también es a veces muy el trabajo personal de cada quien, que a veces una respuesta puede que satisface a una persona, pero a otra le deja con inquietudes. Y eso es normal en el estudio. Por eso el que tiene inquietudes tiene que buscar otras explicaciones, otros textos que permitan ayudar a entender más eso. El problema que presenta el segundo comentario radica en el contenido del mismo cuando dice, los cielos
se abrieron y los ángeles vieron la escena y lloraron por él. Tus lágrimas fluyeron cayendo sobre los ojos de Isaac, por eso sus ojos se debilitaron. Dado que es una interpretación midrashica completamente al sentido literal del texto bíblico, el estilo interpretativo de Rashi en su comentario a la Torá, o sea, no es del Peshat. Pero Rashi trae un cito Midrash, es otro tipo, otro nivel de estudio. Tenemos la palabra, sí, la palabra Pardes, que se traduce como paraíso también, que es traer los cuatro niveles de estudio de la Torah. Peshat, lo literal, Remes, que es como alusiones, Drash, algo un poco más de estudio, un poco más profundo, y Sod. El Sod es la Kabbalah, que gracias a Baal Shem Tov hoy en día podemos acceder a eso por la Hasidut. ¿Ya? Entonces, Rashi se enfoca en el Peshat, pero algunas veces Rashi viene a citar Drash, o sea, de otro nivel de estudio, como en este caso, que la dificultad radica en eso. No es una dificultad, porque Rashi no está inventando nada, y no está trayendo algo que no sea válido, pero lo que queremos entender es por qué Rashi tiene que recurrir al Midrash, o sea, por qué no es suficiente lo que está escrito en el Peshat. Y sobre esto dice aquí, em, sin embargo, sobre el tercer comentario, que hay algo que llama mucho más la atención, como se entiende, cómo se entiende que Dios le haya arruinado la visión a Isaac durante tantos años para que eso sirva para que otra persona, Jacob, reciba las bendiciones. Otra pregunta. Porque no se la quitó del día antes. No, ¿y cómo puede ser que un sadik como Isaac hay que nublarle la visión para hacer algo? ¿Será que entonces él iba a hacer algo contrario? O sea, ¿será que entonces él iba a hacer lo de lo equivocado? O sea, es una pregunta interesante. O sea, ¿por qué Hashem tiene que recurrir a esto? Si me trae la explicación de que le quitó la vista para que él pudiera bendecir a Jacob, pues eso me deja una pregunta. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Acaso Isaac también no podía darle bendición por sí mismo a Jacob? Entonces, y en particular, eso responde si se tiene en cuenta que Dios tiene muchos caminos para conseguir sus objetivos y con certeza él tenía otra manera para que Jacob reciba las bendiciones. Escuchen eso. Dios tiene con certeza, con particular esto sorprende, dice aquí, en particular esto sorprende, si se tiene en cuenta que Dios tiene muchos caminos para conseguir sus objetivos. O sea, Dios dirige el mundo. Y obviamente que eso no es la paradoja del libre albedrío, no es que Dios entonces nos maneje y no tengamos nosotros también capacidad de decisión. No, es libre albedrío. Eso es una paradoja que ningún sadik, digamos, ningún sabio de la Torá ha explicado profundamente, pero eso es una paradoja. El mismo Ramban en su libro Akdama la Mishnah, en su libro de Introducción a la Mishnah, él menciona este tema y él dice, esto es una paradoja, o sea, no hay una respuesta tajante sobre el asunto. O sea, si Hashem conoce todo y entonces yo también tengo libre albedrío, entonces él no conoce lo que yo voy a hacer, ¿ya? O, o de pronto, si él no lo conoce, entonces contradice el tema de que él lo sabe todo y que él maneja todo. Entonces, eso es una paradoja. Eso no se tiene una respuesta sobre eso, porque está más allá de lo racional, más allá de nuestra comprensión. Entonces, si Dios tiene diferentes maneras de conseguir sus caminos, o sea, si Dios tiene, perdón, diferentes maneras de conseguir sus objetivos, pero no se trata de aquí como que Dios es alguien caprichoso, Dios no lo quiera, o sea, no es eso, sino que Él dirige el mundo. Y ese mundo es tan perfecto que dentro del libre albedrío de cada persona, Él también hace y conduce que las cosas se den al punto que se tienen que dar. Pero ¿por qué es necesario entonces quitarle la visión a Isaac? Esa es la primera pregunta. Entonces le pareció en profecía y le dice, no de las bendiciones Claro, sin como dice nada. acá Rafael, ¿por qué no dijo en profecía? Mira, deja a Jacob quien tienes que bendecir, porque de hecho el Midrash sí dice que la que tuvo profecía fue Rivka, porque Jacob no quería, le dije, ¿cómo me estás diciendo eso, mamá? Voy a bendecir, voy a engañar a mi padre, y él le dice, mira, yo que te digo es por profecía. Es como el tema que estudiamos en este Shabbat de Sara con Agar, cuando la da por esclava. Entonces dice, Isaac, Abraham escuchó la voz de Sara. ¿Y qué dice Rashi? Dice que escuchó la voz significa que entendió que lo que Sara estaba diciendo era profecía. Y también explican los sabios que la nebuá de Sara, la profecía de Sara, era mayor que la de Abraham.
Acá el Midrash, si no fuera por el Midrash, que no nos estamos metiendo en ese asunto ahora, el Midrash trae de que Ribka, por profecía, entendió que la bendición tenía que ser para Jacob. Entonces, si Dios tiene sus caminos, ¿por qué no se lo reveló a Abraham? A Isaac, perdón. ¿Por qué tenía que quitarle la vista? Esas son dificultades que no quedan así muy claras en esta primera interpretación, en esta tercera interpretación. Entonces dice aquí, y en vista de esto último, eh, en vista de que esto último es algo menos entendible y mucho mayor que la problemática del segundo comentario, ya que provocar a una persona sufrimientos y lo contrario a lo bueno para beneficio de otra es lo contrario del camino correcto para nosotros, de nuestro entendimiento, algo que es completamente improbable, Dios nos libre en relación al Altísimo. Él no es injusto, lo que también hablamos ayer en la clase de Tania. Hay cosas que, hablando de los sufrimientos también, que dimos esta clase sobre sufrimientos ayer también en la clase de así la vida plena sentido, de que los sufrimientos, o lo pueden ver en el comentario, la Parashá Re también de este libro, un segundo, lo comentábamos anoche en el Tania, la Parashá Re de este libro, Sabiduría Diaria, habla precisamente de cosas que de pronto no son agradables recibirlas, pero que es un bien que viene de un mundo oculto, de alma de Ikkasia, un mundo más oculto. Entonces, eh, acá dice, vamos a repetir lo último, dice, y en vista de que esto último es algo menos entendible y mucho mayor que la problemática del segundo comentario, ya que provocar a una persona sufrimientos y lo contrario a lo bueno para beneficiar a otra es lo contrario del camino correcto, algo que es completamente improbable, Dios libre, en relación al Altísimo, y a ello se debe que Rashi fijó ese comentario después de la segunda interpretación. Como se dijo antes, cada uno de los tres comentarios posee una ventaja sobre los otros dos. En otras palabras, si juntamos los comentarios de a dos, cada pareja de comentarios tiene la misma problemática o falta de claridad, o sea, como que aclara un punto, pero deja preguntas en otro lado. Entonces, de la que el tercero está exento, ¿ya? Entonces, la ventaja principal que hay en el primer comentario por sobre los otros dos consiste en que solo este es aludido a los versículos, en los versículos. La ventaja del segundo comentario por sobre el primero y el tercero, de acuerdo con las tres interpretaciones, la ceguera causa de que Isaac haya conseguido, resumen, perdón, la ceguera, la causa de que Isaac haya concedido bendiciones, las bendiciones a Jacob. O sea, si, como dice, si no es por la ceguera, él no hubiera bendecido a Jacob. Pero según el primer y tercer comentario, la debilidad de su visión fue consecuencia de algo negativo o defectuoso, conforme a la primera explicación, debido al humo de la idolatría, y según la tercera, porque quizás deseaba bendecir a Esab, el malvado. Así visto, resulta que cosas negativas y defectuosas fueron la causa de las bendiciones. ¿Ya? Podría ser así. O sea, así entonces podríamos decir que todas las, o sea, que las cosas que causaron la bendición de Esab, de Jacob, perdón, la bendición de Jacob, fueron problemáticas, ¿ya? E incluso hay gente que dice, no, es que cómo Jacob viene y engaña a su padre, sin duda la Torá habla de eso, pero necesitamos la explicación oral de por qué esto sucede. Hay quien dice, según la Kabbalah, precisamente que, por eso digo que si nos vamos a otro tipo de nivel de estudio, todo tiene su respuesta, pero según la Kabbalah, ahí se estaba reparando el pecado del Gan Eden, ya parte de ese pecado. Obviamente, mucho falta que reparar, que es lo que estamos haciendo nosotros durante todo este proceso antes de que venga Mashiach, pero los patriarcas ya empezaron y como quien dice, hicieron el trabajo más grande, los patriarcas y las matriarcas. Entonces, ¿cómo le quitó la bendición el Satán a Adán? Con un engaño. Ya. Entonces la Kabbalah enseña que a través de un engaño, entre comillas, porque en realidad no era un engaño, desde este mundo se percibe como un engaño, pero era corregir las cosas, era hacer un tikkun, volver las cosas a la verdad del asunto. Entonces, por eso la Kabbalah trae, bueno, sí, puede ser que es aparentemente un engaño, pero si miras el tikkun que se está haciendo ahí, se necesitaba hacer así para poder reparar lo que la serpiente causó allá a través de un engaño también. Pero ese es otro asunto. Nosotros no estamos metiendo ahorita con eso, sino que aquí estamos, por lo menos analizando. Él dice aquí, entonces podríamos pensar, todas las bendiciones de Jacob
son fruto de malas acciones, o sea, Hasbe Shalom, o Hashem, o de cosas defectuosas, no son realmente algo completamente santo, porque mira que vino a través de engaño, mira que Hashem tuvo que quitarle la vista a Isaac y todo esto, no. Entonces, eso no es así. Segundo, voy a conectar aquí el portátil. ¿De dónde saca la cifra, verdad? ¿Cómo? ¿De dónde saca la cifra? Shurim. No, pero, Ujú. Dice aquí, entonces parece aquí vamos a repetir esta última parte, dice, como se dijo antes, cada uno de los, no, no, perdón, acá, la ventaja principal de que hay en el primer comentario por sobre los dos consiste en que solo este es aludido a los versículos, a los versículos. La ventaja del segundo comentario por sobre el primero y el tercero, de acuerdo con las tres interpretaciones, la ceguera fue la causa de que Isaac haya concedido las bendiciones a Jacob, pero según el primer y tercer comentario, la debilidad de su visión fue consecuencia de algo negativo o defectuoso, conforme a la primera explicación, debido al humo de idolatría, y según la tercera, porque Isaac deseaba bendecir a Esab, el Rasha, y así visto, resulta que cosas negativas y defectuosas fueron la causa de las bendiciones. En cambio, según el segundo comentario, lo cierto es lo contrario. La situación de ceguera fue consecuencia de la supremacía espiritual de Isaac porque aceptó su propia atadura a quedar, o sea, fue causa de algo muy sagrado como aceptar la voluntad de Dios en ese momento. Hay una cosa que trae el Maxor de Rosh Hashanah de Sefaradí, de los Sefaradín, que habla, es un poema que trae ahí sobre la conversación que tiene Isaac con su padre en el momento de la queda. Isaac llorando le dice a su padre, átame bien, no sea que invalide el sacrificio. ¿Cómo así? Pues en las leyes de los korbanot, si un animal se mueve en el momento que le están haciendo shejitá, le están cortando los simanín, el cuello, donde le cortan la tráquea y el esófago, y al mismo tiempo se cortan unas venas que conducen la sangre al cerebro del animal. Y entonces, si en el momento el animal se mueve y el corte se hace mal, se llama draza, entonces el animal se invalida. Ese corbán ya no sirve, o sea, no sirve ni como corbán ni se puede comer tampoco, eso lo hace Taref. Entonces, vemos a Isaac aquí, no preocupado por él, sino diciendo a su padre, por favor, amárrame bien, no sea que cuando vayas a cortar yo me mueva, invalide el sacrificio. O sea, mira la grandeza de Isaac. Sí me pone a pensar en eso. Yo cuando leo ese poema del Maxor, a mí me conmueve muchísimo, la verdad, de esa conversación. Y dice, dile a mi madre que su bien olor fragante a Dios. O sea, es muy bonito el poema. Ve si lo busco, no sé si de pronto está en internet. Si alguien tiene el Maxor Sefaradillo, él si lo tiene, me compartes esa parte de la que da Isaac. Quiero tenerla, la verdad, me gusta mucho. No tengo el Maxor aquí porque, bueno, yo no soy sefaradí, pero lo vi en un Maxor muy bonito. Entonces, ¿qué dice aquí? Ahí es en esa segunda razón que Rashi trae se entiende mejor. ¿Por qué? Porque es consecuencia de algo muy elevado que hizo Isaac, como fue aceptar la voluntad de su creador en un momento donde también las emociones pueden y el temor, vale un poquito, por favor. El temor, el miedo puede incluso que la persona se aleje de la voluntad de Dios. Puede pasar, pero el Tania explica precisamente que en caso en los judíos, precisamente a veces las situaciones difíciles son las que hacen aflorar realmente ese amor oculto que está ahí hacia el Creador. Entonces, en la segunda se entiende. ¿Cuál fue la causa de la ceguera de Isaac? No fue ni para que podía bendecir a Esab, no fue ni por el humo de idolatría, que es algo defectuoso aquí. Se puede entender la tercera, que es correcta, y es completamente correcto entender de que las bendiciones que Jacob recibe obviamente vienen desde el cielo y no vienen de ninguna manera por un camino defectuoso. Entonces, sin embargo, también el tercer comentario posee una ventaja sobre los primeros.
Y dice, de acuerdo con los dos primeros comentarios, la debilidad de la vista de Isaac sucedió mucho antes de llegado a su vejez, porque cuando Isaac tomó por esposa a las mujeres hititas a los 40 años, Isaac tenía entonces 100 años, ya que al nacer Isaac tenía 60 años. Y según la segunda explicación, que perdió su visión a causa de las lágrimas de los ángeles, eso sucedió mucho antes, cuando Isaac tenía 37 años. Teniendo en mente lo antedicho, surge el interrogante, ¿por qué primero está escrito el versículo que Isaac envejeció y luego que su vista se debilitó? De acuerdo a los dos primeros comentarios, debería estar escrito en un orden inverso. Los ojos de Isaac es otra cosa que aprendimos si están siguiendo los comentarios de Rashi en la Parashá, precisamente en Bereshit, hay un comentario que aclara plenamente que dice la Torá no está escrita en orden cronológico. Ya, y aquí encontramos un ejemplo más. ¿Por qué? Porque dice, si debería estar, si escribiéramos todo estos eventos en orden cronológico, primero fue la queda de Isaac, después fue el tema del humo de idolatría de las esposas de Isaac, y después el tema de la bendición, de la sequía, o sea, la bendición de Isaac, de Jacob, perdón, la bendición de Jacob en ese momento. Pero el Rashi lo cita primero el humo, después la queda y después el tema, ¿cuál fue la tercera opinión que dijimos? Sí. La bendición, para que pudiera bendecir a Jacob en lugar de Sab. Entonces, por eso dice aquí, surge el interrogante, ¿por qué primero está escrito en el versículo que Isaac envejeció y luego que su vista se debilitó? De acuerdo, incluso porque dice, de acuerdo a los dos primeros comentarios, debería estar escrito en un orden inverso. Los ojos de Isaac perdieron capacidad de visión y envejeció conforme a la consecuencia de los hechos, razón por la cual Rashi presenta una tercera explicación que dice que la ceguera provino para que Jacob pueda tomar las bendiciones. ¿Por qué así? Porque así el orden de las palabras del versículo es coherente. Cuando Isaac envejeció, él deseaba conceder las bendiciones a Esab, por eso sus ojos se debilitaron para que Jacob pueda hacerse de las bendiciones. De entre las lecciones que se pueden aprender del tercer comentario de Rashi, hasta qué extremo la persona debe cuidarse del Lashon Hara. Aparentemente, y sin profundizar demasiado, para que Jacob pueda tomar las bendiciones, Dios tenía una opción sencilla, revelarle a Isaac que su hijo Esab era un malvado, y automáticamente le habría dado las bendiciones a Jacob. ¡Wow! Mira cómo se cuida Hashem de hablarle mal a Isaac de su hijo Esab, porque estaba ciego también. Y también dice, y el Midrash cuenta que él delante de su papá se portaba muy bien, y una de las cosas que hacía muy bien Esab era Kibud Abaem. O sea, su padre era lo primero. Hacía cosas que no estaban bien, pero su padre era su padre. O sea, él que hacía Kibud Abaem, respeto y honrar a sus padres. Entonces, aparentemente sin profundizar, ¿por qué se trae aquí el tema de la Shon Hara? Porque aquí, aparentemente, como dice, y sin profundizar, para que Jacob pudiera tomar las bendiciones, Dios tenía una opción sencilla. Él le hubiera dicho, mira, tu hijo es un malvado, no le des bendiciones a él, pero mira cómo Hashem se cuida y nos pone de ejemplo nosotros, cuidarnos, y cómo quiere tanto también a Isaac, que según esta tercera interpretación, prefirió debilitar su vista antes que hacerle afrontar a Isaac con la realidad de que su padre pronto no veía, porque si de algo aprendemos de Isaac también es algo que las Hasidut nos enseña. Isaac, sin duda, era un rasha, lo dice la Torá, lo explican los sabios, pero sin embargo, también más a profundidad se explica de que Esab, corrijo, perdón, dije Isaac, Esab era un malvado, Esab era un malvado, sin duda, pero lo que dicen los sabios también es que Esab tenía una fuerza tremenda en el dominio de lo material, por eso dice, era un cazador. ¿Y qué dice? Y Jacob se sentaba en la tienda a estudiar Torah todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir? ¿Mm? Entonces, sentarnos a estudiar Torah todo el día sería ideal, claro, pero vivimos en un mundo donde también tenemos, y eso es el galut, ese es el exilio. ¿Cuál es el galut del alma? El alma baja allá de las cercanías con el Creador a un mundo lejano, entre comillas, en exilio, donde ahora va a tener que esforzarse y ese esfuerzo va a hacer que se aleje un poco, entre comillas, si quiere, porque en verdad no se puede, no necesariamente se aleja de él al ocuparse de lo material,
Y la Hasidut nos enseña eso, que nosotros no es lo correcto, los judíos no estamos aquí para irnos rápido para el cielo, es decir, esperando salir el momento de salir de este mundo e irnos porque lo verdaderamente importante es el cielo. No, la Torah nos enseña que, y la Hasidut principalmente, que nuestra función es traer el cielo a la tierra. Esa es la función, traer el cielo a la tierra. Es decir, con cada cosa material que yo hago, por muy burda que parezca, como ocuparme de negocios, lo que sea, en algunos momentos, no todo, no, tiene que tener un equilibrio también, por muy burdo que sea, también en eso puedo traer a Dios la presencia divina ocupándome en cosas materiales. Entonces, la solución no es alejarse de lo material, la solución tampoco es, eh, ¿cómo es? Meterse de lleno en lo material, porque no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Unir las dos cosas. ¿Cómo se llama eso? Elevar, o como dice, lo acabo de decir, traer el cielo a la tierra, porque el Olam va en este mundo, o sea, este mundo se va está en un proceso de refinamiento, así como todas las generaciones y todos los eventos que suceden, estamos viendo que conducen hacia la venida de Mashiach. El mismo mundo también está eh, refinándose en un proceso de Geulah, un proceso de redención. Y cuando eso pase, leíamos también, se va a quitar muchas cosas de este mundo y lo que era oculto va a ser evidente para todos. Entonces, eh, esa era un malvado, pero dicen los sabios que tenía una fuerza hacia la materialidad muy grande y que si él hubiera dominado esa fuerza hacia la materialidad, hubiera llegado a alturas muy grandes también. Pero él tomó otra decisión. Por eso el camino de Jacob también, que era hacia la fuerza, era hacia lo espiritual, y por eso Isaac, perdón, le da bendiciones hacia lo material también. O sea, fortalece lo que tenemos realmente que hacer y es unir las dos cosas. Entonces, ¿cuál hubiera sido lo ideal? Lo ideal hubiera sido que tanto Jacob como Esab trabajaran juntos. ¿Se imaginan ese poder de esos dos juntos trabajando Leshon Shamayim? Es una cosa tremenda, ¿entiendes? Y de hecho, si nos vamos más atrás, cuando dice que em, cuando dice que Rivka quedó embarazada, que no sabía, se preocupó porque al parecer el bebé quería las casas de idolatría y también quería las casas de estudio de Torah, entonces estaba confundida. Entonces fue a la yeshiva de Shem y a Shem le habló a través de Shem y él le dice, dos naciones hay en tu vientre, una dominará sobre la otra. Y de ahí el Tania nos trae a nosotros, de ese mismo pasaje, nos trae el hecho de que esa nación con otra nación no son más que la lucha del alma animal con el alma divina. O podemos decirlo así, el deseo de una persona de acercarse a Dios y el deseo de una persona de alejarse de Dios y hundirse en lo material. Entonces, una nación prevalecerá por la otra. Cuando una se debilita, la otra se fortalece. ¿Y cuál es la solución? La solución es precisamente que los dos trabajen en equipo. O sea, traer el cielo a la tierra, como dice aquí. Ahora, por eso, ¿qué nos enseña aquí Hasidud y qué vemos de Isaac? Isaac no era un ciego, entre comillas, de lo que ocurría con su hijo. De pronto me alejo un momentico de lo que dice la Sijá. Pero no era que Isaac, Hashem tuvo que quitarle la vista para poder engañarlo, entre comillas, para que hiciera lo que tenía que hacer y no se equivocara. No. Isaac veía el potencial tan grande que tenía Esab y confiaba. Y si algo debemos aprender de Hasidut, es que nosotros debemos enfocarnos, a pesar de las cosas, las malas cualidades que tenga una persona, aún también en ella hay buenas cualidades. Y una cosa que nosotros debemos hacer es enfocarnos también en las buenas cualidades más que en las malas. Y un padre que de verdad quiere a sus hijos, por muy aparentemente desviado que esté el hijo, el padre sabe que o confía en que su hijo realmente puede tomar el camino correcto. Y eso es lo que pasaba con Isaac. Ahora, volviendo aquí a la, a la Sijá, dice y sobre todo siendo que Isaac ya sabía que las mujeres de Isaac servían a los ídolos, solo que Isaac pensaba que Isaac no era culpable al respecto. Según la idea de Isaac, él no podía influenciar sobre ellas, e incluso acerca de Isaac mismo,
esa mismo, él ya sabía que algo en él no estaba todo bien, lo que estoy diciendo. Me adelanté un poco a la hija. No era que no supiera, no es que él ignoraba, él sabía que en Esab hay algo que no estaba bien, ya que no era usual que Esab, que en Esab, que el nombre de Dios esté a flor de labios. O sea, no tenía muy presente a Dios en sus expresiones. Entonces, al ser que de todos modos Isaac ya sospechaba acerca de la conducta de Esab, Hashem le podría haber revelado completamente el asunto y decirle que Esab era un rasha y así no hubiese sido necesario que se debiliten sus ojos. O sea, ¿por qué? Por culpa de Esab, Isaac tiene que sufrir. No hubiera sido así. Vemos aquí que hasta qué punto debemos ser precavidos para no caer en la Shon Ara. Isaac estuvo durante 57 años encerrado en su casa, entre comillas, y como un muerto, entre comillas, como ya dijimos, por el hecho que sufría por la vista, con tal de que no se hable mal de otro judío, incluso de un judío renegado, un judío que se alejó completamente de la misma, cosa que también es algo que también hay que entenderlo, no por el hecho que una persona no coma kosher o algo así, no significa que sea un judío renegado. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, de alguna manera está cumpliendo mis votos. Que de pronto otras que ha dejado un poco, es entendible, pero no podemos decir que existe un judío que no cumple mis votos, porque las mis votos son muchas y tenemos otras mis votos que son veganas javero que tienen que ver con el prójimo y tal vez la otra persona lo cumple, o sea, pero cuando hablamos de un renegado, aquel que completamente reniega de Dios y no tiene ninguna intención de incluso el nivel de Saab, que es un judío o sea, me refiero, como dice aquí, el ejemplo de un judío renegado, que es un caso muy extremo, incluso él también, aún de él, aún de un judío así, de un caso extremo como ese, donde uno tendría todas las razones para hablar mal y para decir es que hace esto, es que hace esto, otro, aún así, dice, aquí vemos entonces la lo precavidos que debemos ser en el tema de la Shon Hará, incluso de aquel judío que aparece aparentemente o que es renegado, como Esab en este caso, estamos poniéndolo de ejemplo, y si en relación a Esab es así, con más razón esto atañe a los judíos luego de la entrega de la Torá, una vez que Dios le dijo a cada uno, yo soy Abayá Eloqueja, yo soy Hashem tu Dios, que significa que en cada judío el yo soy Abayá, o sea, Abayá es el nombre de Hashem del tetragrammatón, se convirtió en Eloqueja, es decir, que Dios mismo, tal como se revela mediante su luz infinita con su nombre Abayá, él mismo es Eloqueja, la fuerza y vitalidad de la persona. Es decir, si esto se daba a ese nivel cuando todavía la Torá no había bajado a este mundo y Hashem se cuidaba de hablar incluso de un malvado como Esab, de hablarle la Shohar a su padre, entonces cuánto más ahora que solo hecho que la Torá fue entregada en este mundo, muchas cosas cambiaron. Si no fuera por la Torá, el mundo no se puede sostener. Entonces ahora mucho más tenemos que ser precavidos de hablar incluso de aquellos que aparentemente están alejados de los misbot y por eso ese tema de las etiquetas que existen por allí, que ultraortodoxos, que ortodoxos, que giloní, o sea, giloní como aquel que no tiene nada que ver con Dios y la Torá, no causan más que separación. Y nosotros debemos entender que lo que nos une, más allá de las creencias políticas, porque también hay política y lo demás, más allá de eso, lo que nos une es que somos judíos y debemos tener mucho cuidado al hablar, incluso cuando aparentemente tenemos la razón para hacerlo, como, como incluso Dios no lo quiera, pasó con lo que la desgracia del 7 de octubre en Israel, que muchos por allí, incluso cristianos, porque me preguntaron, decían que eso era algo que se merecían porque tal cosa o tal cual cosa, porque estaban en un baile, eso no debe ser así. Hashem hace todo de manera que no entendemos. Hay cosas que nos duelen y hay cosas que tenemos que pedirle a Hashem que aliviane el sufrimiento de Israel, que guarde y que veamos la paz y que veamos que cuide a los soldados, que cuide a aquellas personas que están secuestradas y que haga justicia a Hashem mismo de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, ojo con nosotros por las etiquetas o por sentirnos de pronto más cumplidores de mi voz que otros, empezar a hablar la Shonjara de otras personas que aparentemente están alejados y mucho más lo aprendemos de Hashem, que Hashem se cuidó de decirle a su padre, a padre de Esab,
hablar la Shon Jalá de una persona que definitivamente es considerado un malvado, pero aún así, una persona de ese extremo de lejanía de Dios, uno no tiene razones para hablar, mucho menos ahora después de la entrega de la Toire en el mundo, que todo cambió completamente. Y ahí terminamos la sija del día de hoy. Nos vemos, Besrat Hashem, en otro momento. Tal vez le comparto un enlace para seguir estudiando en estos días. O otra cosa, la Torah con Rashi también. En la medida de mi tiempo. Les deseo un bonito día, una bonita semana. Todo lo mejor para cada uno de ustedes. Escuchemos buenas noticias. Chao, chao. Igualmente, Gracias. para usted, Rabino, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Rack. chao, chao. Saludos a Feliz todos.